Hola, este circuito lo trajo mi amigo Matías. Se trata de un circuito mixto, que significa que se trata de un circuito de resistencias conectadas en serie y paralelo. Los datos son la tensión de fuente 200 volts y todos los valores de las resistencias. El enunciado pide encontrar los valores de potencia disipada en cada resistencia. Sabemos que potencia es el producto entre intensidad y tensión y su unidad es el watt. Por lo tanto, acá tenemos que encontrar dos cosas. La intensidad total para después ver las intensidades que pasan por las distintas resistencias y la tensión, que no se trata de la tensión de fuente, sino de la caída de tensión en cada resistencia en particular. Pero esto te lo explico más adelante. Ahora necesitamos conocer el valor de la intensidad total entonces, y para esto debemos simplificar el circuito a su mínima expresión, que es encontrar una resistencia total equivalente a toda esta red de resistencias. Entonces, antes que nada, te recomiendo nombrar con cierto orden a los componentes para poder hacer un mejor seguimiento del proceso. Luego, comenzaremos a resolver el entramado paso a paso y también con un orden de prioridades. Entonces, en este caso, resolvemos primero R2 y R3 que están en serie, por lo tanto las sumamos. Y a esta nueva resistencia equivalente le podemos llamar con un nombre, por ejemplo, RS23, que sería resistencia serie 2 y 3, por ejemplo. Luego podemos resolver el paralelo entre RS23 y R4 y al resultado, que es la nueva resistencia equivalente a las 3, le podemos llamar RP1, por ejemplo, resistencias en paralelo 1. Para resolver dos resistencias en paralelo, como en este caso, nos conviene utilizar la formulita R1 por R2 sobre R1 más R2. Ten en cuenta que el resultado de estas resistencias en paralelo siempre va a ser menor a la resistencia más baja. En este caso va a ser menor que 10 ohm. A continuación resolveremos R5 y R6 de la misma manera y le llamaremos RP2. De esta forma nos queda este circuito equivalente y sumamos en serie para encontrar la resistencia total. Entonces, con este nuevo dato que encontramos, que es la resistencia total, y mediante la ley de Ohm resolveremos la intensidad total del circuito. Para los despistados como yo, les recomiendo asentar en una hoja el esquemita de la ley de Ohm y de potencia para poder armar las fórmulas correspondientes. De esta forma, cada vez que busquemos encontrar el valor de una magnitud, recurrimos al triangulito que necesitemos, tanto de Ohm como de potencia, tapamos lo que buscamos y seguro tenemos los dos valores restantes que se necesitan. Por ejemplo, en este caso que buscamos intensidad total, tapamos la intensidad y nos queda V sobre R, voltaje sobre resistencia, o sea, voltaje total sobre resistencia total. Esto es la intensidad total y su unidad es el ampere. Ahora que ya definimos la corriente que está circulando por el circuito, estamos listos para empezar a ver las caídas de tensión en cada sector. Mirá este circuito explicativo. Acá arrancamos con 200 volts y al final del circuito tenemos 0 volts. Esto significa que la tensión va cayendo dentro de la resistencia, empezando desde 200, 190, 180, 150, 100, 50, 20,
10 hasta llegar a 0. Por ejemplo, si fueran dos resistencias iguales, caería la mitad de la tensión en cada una de ellas. Entonces, en este punto habría 100 volts. Y si fueran distintos valores, como estos, caería un voltaje en esta y otro distinto en esta otra. Pero la suma sería igual a toda la tensión de la fuente. Por ejemplo, si esta R fuera más grande que la segunda, caería más tensión en la resistencia más grande. Entonces, volviendo al circuito en cuestión, observa este circuito intermedio. Arranca con 200 volts, acá cae una parte de ese voltaje, cae otro poco entre este punto y este otro punto, y entre estos dos puntos cae el resto, hasta llegar a 0. Entonces, teniendo la intensidad que pasa por todo el circuito y con cada una de las tres resistencias y con la ayuda de la fórmula de la ley de Ohm, podremos obtener los valores correspondientes de cada caída de tensión en cada sector, en el sector 1, el 2 y en el sector 3, que sumados tienen que dar un valor muy aproximado al valor de la fuente. Si no fuese así, es porque estamos errando en el cálculo. Bueno, al fin, en R1 ya podemos obtener el valor de la potencia que nos pide el enunciado. Potencia en R1 entonces es igual a la caída de tensión en R1 por la corriente que la atraviesa. Para el caso de las resistencias que están en paralelo, tenemos que trabajar un poco más todavía. Fíjate que la caída de tensión es la misma en los extremos, pero la corriente que pasa por la serie R2 y R3 no es la misma que pasa por R4. Acá la corriente se separa en dos partes y se vuelve a unir. Por lo tanto, tenemos que encontrar el valor de cada rama de corriente. Para esto tenemos el valor de la caída de tensión, que es la misma o es igual para las dos ramas. Y tenemos el valor de la resistencia R4, por ejemplo. Y con esto podemos encontrar la intensidad en esta rama R4. Entonces, I acá es igual a la caída de tensión en R4 sobre R4. Con esto ya podemos encontrar el resultado de la potencia en R4, que es esta caída de tensión por la corriente en esta rama. Ahora, acá arriba tenemos dos resistencias en serie. A esto le llamamos divisor de tensión. Fíjate que por acá arriba debe pasar el resto de la corriente. O sea, viene la corriente total y se divide un poco para R4 y el resto pasa por acá R2, R3. Entonces podemos restar la intensidad total a la intensidad de R4 y nos da el valor de la corriente que pasa por esta rama R2, R3. Otra forma es directamente buscando la intensidad de esta rama, donde la corriente es igual a la caída de tensión en R1, R2, sobre la suma de las dos resistencias en serie. Y ahora sí, con la corriente de esta rama, podemos buscar la caída de tensión en cada una de estas resistencias. La caída de tensión en R2 es igual a la corriente por esta rama por la resistencia R2. Y la caída de tensión en R3 también es igual a la corriente de esta rama, pero multiplicada por R3. Para ir finalizando, el caso de R5 y R6 es idéntico y más simple. La corriente total se vuelve a dividir en dos ramas y vuelve a unirse para finalizar el recorrido. Sabemos que la caída de tensión es la misma para cada resistencia y tenemos el valor de R5, por ejemplo. Buscamos la intensidad de la rama R5, que es caída de tensión en R5 por la resistencia R5. De este modo, ya teniendo la corriente
y la tensión, definimos la potencia en R5. Y por último, hacemos lo mismo para R6. Espero que vayas comprendiendo y razonando el por qué y para qué hacemos cada paso. Y si te animás, podrías practicar con estos nuevos valores que te propongo y cotejar los resultados que están en el comentario. Muchos éxitos. Nos vemos.